Hubo una noche en que me senté en el piso de mi cocina y lloré, como nunca antes había llorado. No era un llanto de enojo ni de desesperación. Era el llanto de alguien que ya había luchado todo lo que podía y que simplemente no le quedaban más fuerzas. La inundación había destruido todo. Mi hijo estaba enfermo. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa y yo no sabía cómo iba a proteger a mis hijos. Pero lo que Dios hizo después de esa noche todavía me emociona cada vez que lo recuerdo. Antes de empezar esta historia, quiero hacerte un pequeño pedido. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás acompañando. Cada vez que leo los comentarios, me sorprende ver hasta dónde puede llegar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y si tú crees que Dios todavía hace milagros, te invito a suscribirte al canal. Me llamo Patricia López Ramírez, tengo 44 años y vivo en Ecatepec, Estado de México, en una colonia sencilla donde casi todos nos conocemos. No soy una mujer famosa ni especial. Soy una costurera que cría a sus hijos sola, que se levanta temprano y que ha aprendido a hacer mucho con muy poco. En mi barrio mucha gente me conoce porque siempre trato de ayudar a quien lo necesita, incluso cuando yo misma apenas tengo lo suficiente para salir adelante. Mi taller de costura es una vieja máquina Singer colocada cerca de la ventana de la sala, donde entra un poco más de luz durante el día. Es ahí donde paso largas horas arreglando pantalones, ajustando uniformes escolares, cerrando cremalleras y modificando vestidos para las mujeres de la colonia. No gano mucho dinero, pero durante muchos años fue suficiente para sostener a mi familia con dignidad. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, preparo un café sencillo con un pan dulce y comienzo a trabajar mientras la colonia todavía está en silencio. El sonido de la máquina llenando la casa en la madrugada se convirtió con el tiempo en algo que me daba paz. Era la prueba de que seguía adelante, de que no me había rendido, de que mis hijos iban a tener que comer ese día. La fe siempre fue parte de mi vida. Desde chica mi mamá me enseñó a orar, a leer la Biblia, a buscar a Dios en los momentos difíciles. Cada noche, antes de dormir, siempre le hablaba a Dios aunque estuviera agotada. A veces con palabras largas, a veces solo con un suspiro. Pero nunca me fui a dormir sin buscarlo primero. Mi vida cambió completamente hace 10 años. Mi esposo Jorge, con quien estuve casada casi 15 años, empezó a llegar cada vez más tarde. Al principio eran excusas sobre el trabajo. Después vinieron el silencio, la distancia y las discusiones. Hasta que un día descubrí la verdad de la manera más dolorosa. Él tenía una relación con otra mujer y simplemente tomó sus cosas y se fue. Me dejó sola con 2 hijos pequeños, muchas cuentas acumuladas y una casa entera dependiendo solo de mí. Mucha gente decía que yo no iba a poder salir adelante, pero la verdad es que no tuve tiempo para derrumbarme. Saqué la máquina de coser que había sido de mi madre, puse una mesa cerca de la ventana y empecé a trabajar. Así fue como crié a mis hijos, Daniel, que hoy tiene 19 años, y Mateo, de 13. Pero el último año todo comenzó a derrumbarse otra vez. Una tormenta muy fuerte hizo que el drenaje de la colonia se desbordara durante la madrugada. El agua entró en mi casa sin avisar
y destruyó casi todo: muebles, ropa, documentos importantes y sobre todo mi máquina de coser, que era literalmente lo que nos daba de comer todos los días. Pasé días enteros intentando salvarla. Desarmé piezas, limpié el óxido, traté de hacer que el motor volviera a funcionar, pero el motor se había quemado. Me quedé parada frente a ella, con las manos llenas de grasa y los ojos llenos de lágrimas. Ese silencio fue uno de los más pesados que he vivido en toda mi vida. Sin la máquina yo no tenía trabajo, y sin trabajo no había forma de sostener a mis hijos. Aún así no me rendí. Le pedí dinero prestado a una vecina. Compré una pieza usada en el tianguis y logré hacer que la máquina volviera a funcionar. Pero fallaba todo el tiempo. Mi hijo mayor Daniel consiguió trabajo en un depósito de materiales de construcción para ayudarnos. Lo veía salir temprano, cargando responsabilidades que no le correspondían todavía, y me partía el corazón. Pero unos meses después, el negocio cerró y él se quedó sin trabajo. Y entonces todo cayó al mismo tiempo. La luz de la CFE atrasada, el gas LP casi vacío, la renta retrasada 2 meses y el refrigerador muchas veces casi vacío. Había noches en que yo revisaba los cajones de la cocina buscando algo que no había encontrado en la mañana, como si de repente fuera a aparecer algo que no estaba ahí. Y aunque nunca dejé de orar, hubo noches en que las palabras no me salían. Solo le decía a Dios: Señor, estoy muy cansada, solo no me sueltes. Y entonces llegó el golpe más duro de todos. Un día mi hijo menor, Mateo, se desmayó en la escuela durante la clase de educación física. Me llamaron de urgencias y yo salí corriendo con el corazón en la garganta. En la clínica nos dijeron que necesitaba estudios del corazón más completos, que había algo que no estaba bien, pero por el sistema público tardarían meses, y en un hospital privado costaba un dinero que simplemente yo no tenía. Durante el día intentaba mantener la calma para no preocupar a mis hijos. Sonreía cuando era necesario, hablaba de otras cosas, seguía cosiendo aunque la máquina fallara. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, la realidad caía sobre mí con todo su peso. Las cuentas sobre la mesa, la cocina casi vacía y el miedo de no poder proteger a mis propios hijos. Hasta que una madrugada llegué a mi límite. Me senté en el piso de la pequeña cocina con la espalda apoyada contra la alacena y comencé a llorar. No era un llanto de enojo, era el llanto de alguien que ya había luchado todo lo que podía y que ya no sabía de dónde sacar más fuerzas. Lloré durante mucho tiempo sin que nadie me viera. Solo Dios me veía, y eso era suficiente. Fue ahí cuando hice una oración diferente. No pedí dinero, no pedí que los problemas desaparecieran. Solo le dije a Dios con toda honestidad: Señor, estoy muy cansada. Ya no sé cómo resolver todo esto, pero sigo confiando en ti. Solo, por favor, no sueltes mi mano. Y me quedé en ese piso hasta que una calma extraña empezó a llenar la cocina. Como si alguien invisible me estuviera abrazando desde adentro. Si esta historia ya tocó tu corazón hasta aquí, escribe en los comentarios: Dios es fiel, porque lo que viene ahora es algo que yo nunca hubiera podido imaginar
en aquella madrugada sentada en el piso de mi cocina. Y quiero que lo leas sabiendo que Dios también puede hacer algo así en tu vida. A la mañana siguiente salí temprano para comprar hilo y agujas en una mercería cerca de la estación del Mexibus. Caminaba rápido porque tenía poco dinero y mucho trabajo atrasado. Pero a mitad del camino vi a una señora mayor sentada en la banqueta, visiblemente débil. La gente pasaba rápido a su alrededor. Algunos miraban, pero nadie se detenía. Yo también tenía prisa. Tenía problemas propios y un hijo enfermo en casa. Pero algo dentro de mí no me dejó seguir caminando. Regresé, me agaché junto a ella y le pregunté si se encontraba bien. Se llamaba doña Carmen, tenía 72 años y estaba camino a una consulta médica cuando comenzó a sentirse mal. Llevaba un buen rato ahí sola y nadie le había preguntado nada. Compré un café caliente en un puesto de la esquina con las pocas monedas que llevaba y me quedé hablando con ella hasta que se sintió mejor. Le hablé de Dios, le dije que Él nunca nos abandona, aunque el camino se ponga difícil. Ella me escuchaba con los ojos brillantes y me apretaba la mano como si tuviera miedo de que me fuera. Estuve con ella casi media hora, que yo no tenía, pero que sentí que debía darle. Antes de irme, saqué la comida que llevaba para mi almuerzo y se la di. Ella me miró con una expresión que no voy a olvidar nunca. Pero yo le dije, usted necesita comer. Y me fui, pensando que solo había sido un gesto pequeño, una cosa sin importancia. Lo que yo no sabía era que un joven que trabajaba en una tienda cercana había grabado todo con su celular y esa misma noche lo había subido a TikTok y Facebook. Al principio lo vieron pocas personas, pero luego comenzaron a compartirlo. Cientos, después miles, y en pocos días millones de personas en México ya habían visto el video. En los comentarios, muchos preguntaban quién era esa mujer, pero yo no sabía nada de todo eso. Yo seguía en casa, cosiendo como podía, tratando de sobrevivir un día más, hasta que un día una periodista tocó la puerta de mi casa. Me mostró el video en su tableta y me preguntó si era yo. Lo vi una vez, lo vi 2 veces y solo podía repetir una cosa, pero yo solo estaba ayudando. No entendía por qué eso era noticia. Para mí había sido algo completamente natural. La reportera se quedó un buen rato en mi casa y le conté todo. La inundación, la máquina dañada, la enfermedad de Mateo, las deudas, las noches difíciles. Ella escuchaba y tomaba notas con mucho cuidado. Y después de que el reportaje se publicó, algo que yo nunca hubiera imaginado comenzó a pasar. Personas de diferentes partes de México empezaron a contactarnos. Costureras de otros estados enviaron máquinas usadas en buen estado. Una escuela cercana organizó una colecta de telas, hilos y materiales. Y un cardiólogo que vio la historia en las noticias se ofreció a revisar a Mateo sin cobrar nada. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Todo estaba llegando de una vez, de lugares que yo nunca hubiera esperado. Ese día que llevé a Mateo con el cardiólogo fue uno de los más emotivos de mi vida. Al final nos dijo que el problema tenía solución y que con el tratamiento adecuado Mateo iba a estar bien.
Yo salí de ese consultorio con mi hijo de la mano. Me paré en la banqueta y respiré profundo. Y le agradecí a Dios en silencio por cada detalle de lo que estaba viviendo. Pero la sorpresa más grande todavía estaba por llegar. Un grupo de mujeres emprendedoras creó una campaña llamada Cosiendo Esperanza con Patricia. Consiguieron herramientas, máquinas profesionales y transformaron un rincón de mi casa en un pequeño taller comunitario. La noche en que vi ese taller terminado, me senté sola ahí adentro y lloré. Pero esta vez era un llanto de gratitud tan profunda que las palabras no me alcanzaban. En pocas semanas, otras mujeres de la colonia comenzaron a trabajar conmigo. Algunas habían perdido su empleo, otras criaban a sus hijos solas igual que yo. Yo empecé a enseñar costura a quienes nunca habían aprendido, y en ese proceso descubrí algo que no esperaba, que enseñar me llenaba el alma de una manera que coser sola nunca me había dado. Mateo pudo hacerse todos los estudios y comenzar su tratamiento. Los médicos estaban contentos con su evolución. Lo veía llegar de la escuela con más energía, con esa sonrisa de muchacho sano que hace tiempo no le veía. Cada vez que lo miraba, sentía que ese era el milagro más grande de todos los que Dios había hecho. Mi hijo estaba bien, y eso lo era todo. Daniel empezó a ayudar con las entregas y las ventas del taller por internet. Ese joven que yo había criado viendo a su mamá luchar, solo se había convertido en un hombre que luchaba junto a mí. Y la casa, que antes estaba llena de preocupación, comenzó a llenarse de esperanza. Ya no había ese silencio pesado de las noches difíciles. Ahora había ruido de máquinas, risas de mujeres trabajando y vida en cada rincón. Meses después, me invitaron a contar mi historia en un evento social en la Ciudad de México. Cuando subí al escenario y vi a toda esa gente mirándome, sentí algo muy extraño. Yo, que siempre había sido invisible, yo que siempre había cosido en silencio detrás de una ventana, estaba parada frente a cientos de personas que querían escuchar lo que yo tenía para decir. Respiré profundo y dije algo que salió directo del corazón. Yo no hice nada especial aquel día, solo hice lo que creo que Dios espera de nosotros, cuidarnos unos a otros. Hoy sigo viviendo en la misma colonia, sigo trabajando con mis manos, sigo levantándome temprano, sigo tomando mi café sencillo antes de empezar el día. Pero algo cambió profundamente por dentro. Cambió la manera en que veo cada problema, cada persona que llega pidiendo ayuda, cada momento difícil, porque aprendí que Dios no desperdicia ningún dolor, que todo lo que vivimos tiene un propósito, aunque en el momento no lo podamos ver. Todas las noches, antes de dormir, me arrodillo, solo que ahora mi oración es diferente. Ya no le pido fuerzas para resistir, solo digo, gracias Dios, porque cuando pensé que ya no podía más, tú me mostraste que nunca me habías abandonado. Y esa oración de gratitud es la más poderosa que he aprendido a hacer en toda mi vida. Y si hoy estás escuchando mi historia y estás cargando algo muy pesado, quiero que sepas algo que aprendí sentada en el piso de mi cocina en la madrugada más oscura de mi vida. Dios ve a las personas que el mundo ignora.
Dios escucha las oraciones que nacen en medio del miedo. Y a veces, cuando sentimos que ya no podemos más, es exactamente ahí cuando Dios empieza a actuar. Porque si algo aprendí en todo este camino, es que el bien nunca regresa vacío, que cada gesto de bondad que damos, aunque sea pequeño, aunque nadie nos vea, aunque nosotros mismos estemos necesitando ayuda, Dios lo recibe, lo multiplica y lo devuelve de formas que ninguno de nosotros podría imaginar. Y ese día entendí algo que nunca más voy a olvidar. Cuando uno siembra bondad en silencio, con las manos vacías, pero el corazón lleno de fe, Dios hace que los milagros florezcan exactamente donde más se necesitan. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla hoy. Tal vez hay una persona cerca de ti que está sentada en el piso de su cocina en medio de la madrugada, llorando y sin saber que Dios ya tiene un plan para su vida. Cuéntame aquí en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Me emociona mucho leer cada mensaje que me dejan. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay muchos testimonios más como este esperando por ti.